Bueno, me toca darle una introducción al estudio del siglo XIX. Tengo la suerte de que se termina en el plan de Tustepec y no en el fin de siglo, porque es la época que he estudiado. Yo veo el siglo XIX como un siglo muy conflictivo, no solo en México, aunque se ha subrayado que en Latinoamérica era completamente inestable, también era la historia europea. Es el siglo pues, de las guerras napoleónicas, dividida Europa, las guerras constantes, la creación de nuevos estados, los que creó Napoleón, y después la reconstrucción en 1815. Pero, ¿por qué se ha subrayado tanto la inestabilidad cuando la inestabilidad era mundial? ¿Por qué razón era una inestabilidad? Por la entrada de dos corrientes de pensamiento. El pensamiento a veces lleva a las armas a los países, que son el liberalismo y el romanticismo. Me diría, pero el romanticismo, ¿cómo va a ser causante de guerras? Bueno, favoreció la fundación de nuevos estados o de revertir los estados que había creado Napoleón. Que Napoleón dejó muchas raíces para que se identificaran ciertas cosas importantes, nada menos que aceptar el derecho romano como derecho constitucional después, y además darle constitución a todos los estados que creó. Por ejemplo, en España, cuando invade, pues está el Estatuto de España, que después de todo sirve de ejemplo para hacer una constitución, la Constitución de 12. Pero además acepta el sistema decimal, impone muchas cosas buenas en esta hora, pero después de todo era un dictador y era una imposición sobre los estados de media Europa. De manera que el Congreso de Viena, cuando lo vencen en 1815, tiene que reestructurar el mapa de Europa. Y allí crea otros problemas porque los ajustes que hace a lo mejor no le convienen a los países y se ven formar, por ejemplo, pues Polonia queda de todas maneras en situación como la habían dividido, todavía en situación muy peculiar, y sabemos que lucha todo el tiempo para formar un estado. Pero sobre todo los estados alemanes, que formaban muchos estados, el reino de Hesse, la Westfalia que había fundado Napoleón, en fin, Baviera, el reino de Baviera, pues tenían como una cultura común con Austria, una cultura alemana y una unidad de lengua que terminó formando un estado. Y lo mismo pasó con los estados italianos. Entonces aparecen esos bajo las ideas liberales y el romanticismo de tener una misma cultura, de querer tener un destino común, etc. Se crea también el reino, primero como reino de Sicilia y Nápoles, después se extiende por toda Europa, por toda Italia, por toda la bota, la forma que tiene el territorio italiano. Incluso, pues queda aprisionado ahí un tiempo el Vaticano en este intento de unión que se va a resolver hasta el 1929, cuando hacen Mussolini un trato con el Vaticano y le concede una autonomía en determinados kilómetros dentro de la ciudad de Roma. Pero de todas maneras es un siglo de guerras, la guerra
la cuestión turca, que empiezan a tratar de dividirse el imperio turco que está en decadencia, y después las guerras, pues, por la competencia, sobre todo comercial. El siglo XVIII había sido una revolución de ciencias, y entonces el siglo XIX es el siglo de la gran ascenso de la ciencia, y con ello la creación de la revolución industrial, que va a requerir recursos naturales, es decir, para hacer las manufacturas necesitan algodón, necesitan minas, necesitan elementos, y crea también una nueva colonización. Se apoderan de gran parte de Asia, los países europeos, y en 1870 se dividen entre ellos toda África, entre Bélgica, Gran Bretaña, Francia, hasta un pedacito Alemania, otro pedacito Italia, pero verdaderamente después es España también, sus Marruecos, y es un escándalo el colonialismo, que no es como el del siglo XVI, que era conquistar o colonizar un estado allí y establecerse allí, sino ahora mantener el dominio sobre eso para obtener las materias primas que necesitaban y tener mercado para sus manufacturas. Entonces es un siglo muy especial, con nuevas ideas, entre ellas 3 grandes ideas que van a ser muy importantes en el mundo. Darwin, con la idea de que todos provenimos de una célula, es decir, el origen de las especies, un libro que fue famosísimo. Y Darwin, después de eso, Sigmund Freud, que, bueno, también causa una revolución. No se olviden ustedes que siempre hay pacientes mentales, no locos completamente, sino paranoicos, en fin, con esos procesos. ¿Y qué les pasaba? O les daban electrochoques, o los amarraban, o los mantenían encerrados, los trataban verdaderamente de una forma espantosa, y hay que recordar algunas de las cosas que vimos todavía en nuestro manicomio aquí, pero ya empieza a haber una teoría diferente sobre la locura, y es algo que está en el subconsciente y que queda de una niñez. Empieza eso de echarle la culpa a todos los padres o a la infancia, pero de todas maneras es más humano, es preguntarles y tratarlos y darles medicinas o algo así, que amarrarlos o darles electrochoques, que todavía se usaron hasta los años, ¿qué diríamos? Hasta 40 de este siglo, pero ya eran otras cosas, porque los tratamientos mentales ahora se tratan por los psicólogos, que en realidad no entienden de eso, pero psiquiatras que se dan cuenta de que hay también anemia del cerebro, o psicoanalistas que le preguntan a uno que se acuerde de todas las cosas así pasadas, y a ver que si se saca sus traumas infantiles. En fin, de todas maneras, y el tercer gran pensador que yo creo que significa, que le da un tono al siglo XIX, es Karl Marx. Nada menos que su teoría de las clases sociales y de la lucha de clases, pues da lugar más bien a los problemas. Al final tiene su infarto en el siglo XIX, empiezan a aparecer los partidos comunistas y socialistas, hay una alianza de socialismo en el mundo, sí, pero empiezan a penetrar esas ideas en el mundo, pero de todas maneras su impacto es más bien desde finales del XIX para el siglo XX. Bueno, esto, diríamos, son las grandes caracterizaciones
que vienen en Europa, pero insisto que hay una inestabilidad en los países europeos, no solo en Latinoamérica, porque nos han planteado como si fuéramos algo especial y todo. Aquí, en México, yo podría decir que se caracteriza el siglo XIX entre el malestar que generó la dependencia de España, que da lugar a la insurrección de independencia, y al malestar que causa después la dictadura de Porfirio Díaz, que ya va a desembocar en el siglo XX. Pero hay partes muy importantes. Nos vamos a independizar en una guerra muy larga, 11 años, que explican por qué fue fácilmente lo que convenció Iturbide con su plan de Iguala de unir las fuerzas que habían estado en pugna, habían estado luchando 11 años y decidieron que los dos querían lo mismo, la independencia. Entonces, pues, ¿por qué no se unían y la lograban? Entonces, esta que había sido la idea de Iturbide desde que estaba a punto de terminar con Morelos, le dijo a Filisola: fíjese, general, qué fácil sería lograr la independencia si nos uniéramos todos los mexicanos. Pues sí, tenía razón que los dos querían lo mismo, por eso sí fue un plan, como dijo, un proyecto genial, como dijo Zavala, el plan de Iguala, que ofrecía unión, independencia y religión, que la religión tal vez ahora no la entendamos porque no nos parece tan importante, pero en aquel momento era el único lazo de los mexicanos, porque el 60% de la población era indígena y no hablaba español, hablaban sus lenguas, todas las lenguas diferentes, ni siquiera una sola, aunque era más extensa el náhuatl y el maya. De todas maneras había muchas lenguas, todavía seguimos teniendo muchísimas lenguas. Entonces esos no pertenecían. Y luego las clases sociales estaban tan cada quien tenía sus intereses, que no había manera de unirlas. Sobre todo después de la independencia quedaron resentimientos y ambiciones de ascenso social, por ejemplo, entre los mestizos, que va a ser la lucha en parte la causa de muchas luchas, y la de los indígenas de no aceptar algunas de las leyes. Ese va a ser otro problema para los levantamientos indígenas. Y una cosa mala que deja el plan de Iguala es que es un pronunciamiento militar copiado un poco del levantamiento en España de 20, que también para volver a poner en vigencia la Constitución de 12, van a dejar esa herencia de pronunciamientos cuando hay un descontento con el gobierno. Hay un general que declara un pronunciamiento y se consigue unos aliados y se levantan armas. Va a haber muchos de estos pronunciamientos, pero yo diría que a pesar de que se le ha dado mucha importancia a López de Santana, al general don Antonio López de Santana, que no fue traidor, eso sí yo quiero dejarlo dicho, no, fue un irresponsable, fue autoritario, hizo muchas cosas, hasta podríamos decir que tuvo ciertos actos de cobardía, como firmar los tratados de Velasco, pero claro, lo estaban amenazando de colgarlo, entonces también entiende uno que fuera humano ceder, pero no fue un
un caudillo de todo el país. No dominó más que el acceso más importante, el paseo más importante de México a Veracruz. Yo creo que el único caudillo antes de Porfirio Díaz y de Benito Juárez, esos increíbles oaxaqueños, estadistas oaxaqueños que tenían un pensamiento realmente más allá de las elecciones, proyectos de nación, fue Agustín de Iturbide. Ese lo aceptaron, como lo mostró una tesis de un colombiano publicada por el colegio que se llama, de Javier Ocampo, que se llama la idea de un día. Es decir, la idea, cómo se recibe la idea del el libertador, como se le llamó a Iturbide, hasta el último rincón de México. Y cómo en todas partes se convierte en el héroe del momento. ¿Cómo se convirtió en ese pobre personaje distinguido, olvidado y tratado de manera muy injusta? Pues gracias a don Carlos María de Bustamante, que fue el creador de nuestros caudillos y héroes de la independencia. A él no le gustaban nada las decisiones de Agustín. Era republicano, curiosamente muy republicano, y muy católico. Entonces, no sé cuál de los casos, porque pues, Iturbide era muy católico, entonces yo creo que fue de un personaje de una pieza, porque era pariente de Hidalgo, y Hidalgo le ofreció el grado de mariscal, y él no lo aceptó porque no quería. Yo lo entiendo perfectamente, eso de matar gachupines, pues no le venía bien, porque él era hijo de gachupines, igual que Hidalgo. Yo tampoco lo hubiera aprobado. Es más, por eso no me gusta mucho la figura de Hidalgo. Pero creo que tenemos que revisar esas ideas muy aceptadas de la historia, de nuestra historia, llamada oficial, que ya no existe más que, siempre digo yo, en los malos maestros y en los pésimos políticos, porque los demás, los historiadores, llevamos muchos años de revisar esas cosas, pero no hemos logrado convencer al público en general, y sigue siendo rechazado, que yo creo que debemos de tratar de rescatar nuestra historia y no inventarla, como inventar la fundación de Tenochtitlan en 1521 para celebrarla este año, de grandes celebraciones. Creo que no se debe manipular la historia, debemos irla aceptando, no como nos hubiera gustado que fuera, sino como fue. Eso me recuerda a mi maestro Edmundo Gorman, que solía decir: debemos estudiar la historia, tratar de entenderla y tratar de aceptarla, no regañarla. Y yo creo que tenía toda razón. Bueno, yo veo varios capítulos. Uno es el primero: ya nos independizamos, pero no tenemos experiencia política, porque pues siempre venían los desde fuera, todos los que nos gobernaban. El acceso del Marqués de Croix, ¿verdad? Revillagigedo, que dice: no, los súbditos están para obedecer y no para discutir. Bueno, ese fue un exceso, pero de todas maneras, aunque había autoridades municipales, había elecciones. Por ejemplo, a los que no les convino
la Constitución de Cádiz les dio el voto a los americanos, incluso a los indígenas, no a las castas, pero a los indígenas sí. Ellos perdieron en un libro que hizo Dorothy Tang sobre la educación de la primera etapa. Ella muestra cómo no se multiplicaron los municipios con la Constitución de Cádiz, sino que se redujeron porque exigieron que para haber un ayuntamiento o un municipio tenía que tener 1000 habitantes. Y antes, durante el periodo virreinal, había tenido siempre 200, un pueblo de 200 indígenas o 300 o 400 tenía derecho a elegir su propio municipio y tener sus autoridades autónomas de ese lugar. Entonces, esos fueron los víctimas, por eso se levantan en armas muchos contra esa reducción de municipios, porque tienen que agregarse a otro y tener un solo ayuntamiento, 2 o 3 pueblos que reúnan los 1000 habitantes. Ese es un problema. ¿Cómo gobernarse? Pues tienen que hacer ensayos. Por eso primero escogemos la República Federal, porque estamos inspirados por el triunfo que han tenido los Estados Unidos como nación. Están florecientes, les ha venido muy bien ese arreglo federal. Entonces, no copiamos la Constitución de Cádiz, no es cierto. No copiamos la Constitución de Estados Unidos. Mantuvimos prácticamente la Constitución de Cádiz solo con el agregado de la forma electoral y de la forma representativa del Congreso, que esa es la que sí copiamos. Eso es lo único que copiamos de la Constitución, y lo pueden ustedes ver en la Constitución de Cádiz, la Constitución mexicana, la Constitución de Estados Unidos, y lo único que se parece es la elección del Congreso en 2 cámaras, los números de población elegidos en la Cámara de Diputados, allá la de Representantes, y los estados, para que sean autónomos, representados por 2 elementos. Hoy hay muchísimos, ya no sé por qué le aumentamos tanto, pero 2 representantes por cada estado. Eso es lo que copiamos. Yo, que soy experta en historia de Estados Unidos, entonces conozco las constituciones, las he leído, porque es muy importante leer las constituciones para entender. Por eso elegimos eso, pero hubiera sido tal vez mejor que hubiera mantenido el Imperio Mexicano como una transición de establecimiento, digamos, de que se tranquilizara el país y a la mejor dar vuelta después, como pensó Fray Servando, con el tiempo, pues sí, tal vez convertirse en república y ser una república federal. Otros, también hay el mito de que el Imperio español era centralista, pero ¿cómo iba a ser centralista si España siempre estuvo dividida en reinos autónomos? Era una confederación de estados. Entonces, los reyes tenían incluso que ir así, a ser aceptados por los reyes particulares. Pues yo creo que la única etapa en que han estado unidos es medio ahora y realmente en época de Franco. La verdad no hubo centralismo. Lo que pasa es que sí quedó un pánico de copiar la Constitución de Estados Unidos, que tal vez fue por las incursiones tempranas en las Floridas y tratando de dominar
y de avanzar sobre la Luisiana española, y luego en Texas. Entonces quedó ese pánico del federalismo. Pero, bueno, se optó por la Constitución de 24, es la primera, es una, digamos, exploración de a ver si funciona. En 36 ya se dio cuenta que no funciona, que los estados tienen demasiada autonomía y no quieren participar en los gastos generales. No, hay una convicción de que ha fracasado, no pueden detener las insurrecciones, no pueden, en fin, tienen muchos problemas. No logran cobrar impuestos, que ese ha sido el problema. Esa fue la caída del imperio de Iturbide, en gran parte por las logias y la falta de recursos. Entonces se opta por la república centralista. Una república centralista muy apretada, con pocos... quitan los congresos estatales, dejan nada más unos 7 representantes que van a ocuparse de la autonomía del Estado, de manejar las cosas del Estado, pero también tampoco no funciona contra la guerra, lo que se llama la guerra de los pasteles, que en realidad fue un bloqueo de barcos. En 38 no funciona con los primeros ataques de los Estados Unidos y pues perdemos Texas. En 36 empiezan las pérdidas que le atribuyen realmente digamos al centralismo, pero en realidad venía forjándose porque los colonizadores que creíamos que abrimos la colonización mexicana a todos los que quisieran entrar, pues entraron bastantes escoceses, algunos irlandeses, y algunos alemanes, pero en realidad básicamente entraron norteamericanos del sur, esclavistas con esclavos, a pesar de que estaba prohibida la elección, la entrada de esclavos negros, y debían de haberse liberado al entrar a Texas. Pero bueno, no teníamos quién dominaba allí, pues si le dimos tantos facultades a Austin, pues fuimos perdiendo, no teníamos control, no teníamos ejército para dominar un territorio tan grande. Viene una segunda constitución, un poco más, digamos, abierta, con más representación en las asambleas legislativas, mayor autonomía para no se llaman estados, sino departamentos, que se llaman las leyes orgánicas, y que inaugura Santana, que había sido dictador durante 2 años, como presidente ya elegido. Hasta 44 nada más dura un poco tiempo, porque hace una serie de excesos con un levantamiento, el primer levantamiento de Mariano Paredes y Arrillaga, y pierde el poder. Siempre perdía el poder por cosas. Nunca duró más de 2 años de dictador, así es que tampoco es tan importante como le dijo Alemán, que dijo que después de 21 podía llamarse la historia de las revoluciones de Santana. Creo que ese fue un gran error del gran historiador, magnífico historiador que es Lucas Alamán, pero ese sí fue un absurdo que nació del hígado, no del raciocinio histórico del gran Alamán, que yo lo admiro como
pues como estadista, porque no tuvimos muchos estadistas. Yo creo que podría pensar en 4 grandes estadistas del siglo XIX, que serían Lucas Alamán. No fue político, fue estadista, no fue político. García, Francisco García, el gobernador de Zacatecas, que también era genial. Después, Juárez y Porfirio Díaz. Pero esos sí fueron políticos y estadistas. Es decir, como decía Lincoln, que los estadistas piensan en las próximas generaciones, los políticos en las próximas elecciones. Entonces, tenemos que recordar que solamente esos fueron estadistas, los demás fueron políticos que no tenían un ideario coherente. No había partidos políticos hasta después de la guerra con Estados Unidos, en que sí se convierten las facciones políticas en partidos, sobre todo con la fundación en 1849 del Partido Conservador, que obliga a las otras facciones de tendencia liberal a pensar en un partido liberal ya con ideas fijas y metas precisas. Muy fácil de ver, donde el mundo exploró esas 2 posiciones. Yo creo que había menos monarquistas que pensaban en el mundo, pero el republicanismo era bastante importante, creo que sí, tanto en conservadores como en liberales. Pero sí había esas gentes que pensaban que todos los males de México y la pérdida de la guerra con Estados Unidos, la pérdida de territorio, era causante por no haber terminado con toda la tradición virreinal. Es decir, los privilegios, las cosas que se imaginan todo el mundo. Pero yo creo que es más complicado que eso. Era una falta no de nacionalismo. Yo no estoy de acuerdo con la idea de muchos de que no había un sentimiento de nación más que en unos cuantos hombres. Creo que no. Creo que viendo la lucha de algunos, cómo reaccionan la entrada de los norteamericanos en Veracruz o en Monterrey o en la Ciudad de México, pues dieron lugar a unas tragedias, porque fueron fusiles descompuestos, palos, aceite caliente contra ametralladoras y contra fusilería de alto alcance. Entonces las pérdidas en Veracruz, en Monterrey y en México, las de México son increíbles. Pero la población, aunque había un acuerdo entre el ayuntamiento y Scott de que no iban a mantener tranquila la ciudad para que nadie muriera, pues resulta que la gente ve avanzar los norteamericanos y pues le hierve la sangre. Pues ¿cómo van a llegar así a entrar a su ciudad? Pues tratan de arrancar las piedras de las calles, y con eso, imagínense piedras y palos y agua caliente o aceite caliente sobre los soldados contra los otros. Me acuerdo, dice Carlos María de Bustamante, que él estaba con un fusil allí detrás de la puerta de su casa. ¿Quién lo iba a ir a buscar a él? Pues un pobre señor que escribía en los diarios y escribía historias, pero esa es la sensación de gente. Y cuando él sale al día siguiente, los soldados están todavía ahí festejando el día 15 de septiembre, que parece ser fechas muy, muy especiales las que toman, que el 14 entra a la ciudad y el 15 celebran con vino, con mujeres, con excesos.
Y mientras los mexicanos están velando sus muertos en las calles y toda la sangre por todos lados, Carlos María de Bustamante lo cuenta en su diario y en el Bernal Díaz, el nuevo Bernal Díaz también lo cuenta. Al día siguiente él va a la casa de Trigueros a comer y va caminando por las calles y ve a la gente rezando con sus muertos, toda la sangre toda repartida por todos, los perros comiéndose algunos muertos, unas escenas espantosas. Bueno, ese fue el resultado. Pero fue, pues yo creo que es una muestra de un pues cariño hacia su lugar de nacimiento, es una forma de nacionalismo. Después de todo eso es el sentido nacional de las gentes. Claro que no un sentido muy elevado como el que tenían Otero y Alamán y Carlos María de Bustamante y los otros, Cuevas, todos ellos. Pero después de todo sí había sentido. Yo no lo siento como una carencia. Es una carencia de sentido del Estado de Derecho, de la proporción de muchas cosas, pero no todavía eso. Es una inexperiencia política que es la que ha pues, prevalecido en gran parte de la historia de México. Bueno, esa es una época más penosa. Para mí es casi como si la guerra hubiera pasado ayer y todavía me duele tanto. Aunque la entiendo y aunque estoy segura que perdimos el territorio por no haberlo sabido poblar. Era demasiado grande, todo el septentrión pertenecía a la nación virtualmente, estaba deshabitado. Y para un país creciente, dinámico, con recursos y con ambiciones, se fue extendiendo y veía desde el principio, dicen, el septentrión de Nueva España brilla delante de nuestros ojos, dicen algunos, citados por Meinecke de su libro Mission and Expansion in American History. Creo que es verdad que estaba vacío. Curiosamente lo hemos poblado cuando ya no era nuestro, porque ahora pues eso se habla casi español tanto como inglés en las regiones perdidas. En fin, ese periodo de estabilidad termina con la Guerra de 3 años, con el triunfo de los liberales, que de todas maneras permite empezar a construir instituciones a base de la Constitución mexicana de 1857. Que realmente fue una constitución que no dejó satisfechos ni a los liberales ni a los conservadores, pero era moderada, como reconoce muchos historiadores. Realmente creo que fue una constitución que trató de darle un poco a todo, pero por eso tal vez quedó muy injusta. Bueno, después viene el intento de los conservadores, malos perdedores que acudieron a Francia para ayuda, y nos vino la intervención francesa en los 60, otra intervención que además impone un imperio con un emperador decente, liberal, lo menos apropiado para haber venido a México, pobre Maximiliano, que tenía las mejores intenciones. Se puso a escribir todas las leyes que podía hacer para México, pero pues no dejó de ser un
impuesto por los franceses y se cayó cuando Napoleón III decidió retirarse de México porque no estaba respondiendo a sus esperanzas de tener una base para crear un imperio latino en América. Esa es una etapa, ya se vence, logran vencer a las tropas, al mejor ejército del mundo. Y el pobre resulta fusilado Maximiliano. Todos creo que sentimos que es una injusticia, porque cuando incluso las palabras que dice, quiero pensar que mi sangre va a ser buena para mi nueva patria. Realmente es doloroso todo lo que ves. Ojalá Aurelio de los Reyes termine su libro sobre Max, porque ha encontrado muchas cosas importantes. Ha hecho una investigación realmente increíble. Era un buen candidato para también haber hablado de Maximiliano, porque realmente tiene ideas muy, muy novedosas, de acuerdo a los estudios en Trieste, en Bélgica, en Inglaterra, en París, en la Lombardía y en Austria, viendo todos los papeles de Maximiliano escritos en alemán. Le han ayudado ahí traductores, pero realmente es una investigación que vale la pena esperar. Bueno, queda la última etapa, que ya es el triunfo liberal. Por lo menos define ya que la nación va a ser república. Ya, se acabaron los intentos monarquistas. Eso ya es un principio, y se empiezan a echar manos. Se termina el primer ferrocarril, se empiezan, ya se multiplican las fábricas que había tratado de impulsar Alamán en los 30. En fin, empieza un nuevo México que va a consolidar, pues, al fin y al cabo, con todo, que fue una dictadura, porque se fue quedando, le fue manteniendo el poder Porfirio Díaz. Si hubiera aceptado la última vez no ser candidato y hubiera dejado las libres, eso tal vez se hubiera terminado una época muy brillante de la historia de México, pero por desgracia parece que el poder es muy pegajoso y pues a todos los tienta. Pero es una lástima, porque en esas cosas entró en relaciones internacionales, el comercio floreció, todavía mis tías viejas, en las épocas de don Porfirio, cuando todo costaba 3 centavos o 5 centavos, no se daban cuenta de las diferencias de las monedas, pero tenían un baulito que nos dejaban jugar con él, con todos los ¿cómo se llama? Bilibiques, que los monedas que expidieron los villistas, los zapatistas, todos se expedían dinero y no servía. Y ahí lo querían. Lástima que quién sabe quién lo tiró, porque me hubiera gustado tener algunos de esos billetes. Pero seguramente alguna de mis tías dijo, estos papeles, al fuego. De todas maneras, vamos a ver que es el siglo XIX. Es trágico y al mismo tiempo resultado de esa coyuntura que nos puso la independencia, sin recursos, sin madurez, sin experiencia política, y que tuvimos que sortear a base de pronunciamientos, de levantamientos, de constituciones, porque siempre cualquier
pronunciamiento terminaba en un nuevo intento constitucional. Eso es muy importante. Es decir, todos pedían tenían el espejo de que con una constitución buena, eso garantizaría la felicidad del pueblo. No es tan fácil. De todas maneras, tenemos que reconocer que hubo muchos errores en la guerra también, en la diplomacia. No teníamos muchas alternativas, no teníamos recursos. Los norteamericanos eran una nación dinámica, habían conseguido terminar con su deuda, pagando las deudas de la independencia. Nosotros las pagamos y luego esas deudas británicas que saldamos hasta la Segunda Guerra Mundial, no pudimos salir de ese ahogo, porque los países necesitan inversiones. Para terminar con la pobreza no hay que repartir dinero, hay que promover inversiones. La gente necesita trabajo. Y pues mientras tuvimos trabajo, con eso del desarrollo estabilizador de Ortiz Mena, realmente funcionó bastante bien las clases sociales. La clase media prosperó, la educación estaba bien, el ejército estaba muy limitado en sus fondos. Ahora gastamos mucho, bueno, hay que defender el petróleo, hay que defender el litio, ahora hay que defender tantas cosas, pero lo usan como policía. En realidad siempre usó al ejército, se usó para terminar con las insurrecciones, y creo que esa ha sido una mala práctica. Pero en fin, la historia del 19 ha sido trágica, pero al mismo tiempo fue la consolidación de la nacionalidad mexicana y de la estabilidad del país, que ya era un país respetable en el mundo. México siempre ha sido importante en el mundo, no solo como Tenochtitlan, Teotihuacán, grandes ciudades del mundo que todos los ponen a la pared, sino como México, incluso diplomáticamente, en el siglo XVIII, en los papeles diplomáticos yo no he visto jamás que hablen de Nueva España, hablan de México, desde la tercera mitad del XVIII. Puede ser que sea por la historia de Clavijero, que se tradujo a todas las idiomas, historia del Mesico, como se apareció en italiano, porque estaba expulsado el jesuita, pero luego historia de México, y quedó tanto por las dimensiones de la ciudad, que era de las grandes ciudades del mundo, pero jugó un papel también importante por sus fondos mineros, tanto de oro como de plata, pero sobre todo de plata, que sirvió para pagar el Imperio Británico, y por estar en medio del cruce, era el centro de cruce de los correos de Gran Bretaña, que venían de Europa, de Londres, que recogían por ahí de todos los países, y venían a Veracruz, iban a Jamaica, ahí recogían los de Sudamérica y cruzaban a Veracruz, y mientras llegaba el correo de Chile, Perú y Asia, entonces se reunían de nuevo y iban a Londres. Es decir, es muy importante en México como cruce, y eso es lo que quería el aeropuerto de Texcoco, que se convirtiera en que pudieran cruzar aquí los aviones, porque ese lugar lo ocupaba México tradicionalmente hasta que se hizo el ferrocarril de México a San Francisco. ¿Por qué no volverlo como cruce de aviones? Pero bueno, se quedó en otro sueño perdido. Pero creo que vale la pena estudiar con cuidado el siglo XIX.
Muchas gracias.